Muy buenos días a todos, doctor Fabio Ofré. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Doctor Alejandro Cardona, que creo que está con algunos problemas ahora con su cámara, pero dentro de poco está junto con nosotros. Hoy nos toca un tema útil, importante y necesario. Doctor Alejandro Cardona, bienvenido. Es el tema de las medidas cautelares. Vamos a tratar tanto el tema de las cautelares civiles como las cautelares penales. Tenemos la suerte de estar acá con el doctor Fabio Jofré, que es especialista en el tema, tiene escrito incluso un libro sobre ese tema, y con el doctor Alejandro Cardona, que maneja perfectamente el tema de las medidas cautelares civiles, incluso está trabajando su tesis de doctorado sobre el embargo de bienes gananciales. Siguiendo nuestra metodología, 15 minutos damos a cada uno de los expositores para que nos den algunas ideas, y luego se abre el espacio de preguntas del público. Doctor Fabio, tiene los 15 minutos. Un gusto. Muchas gracias, estimado doctor Alex. Muy buenos días, estimados participantes, doctores y doctoras, público en general que nos escucha. En primer lugar, dar las gracias al doctor Alex Parada por la invitación y felicitarlo por el excelente ciclo de webinars y seminarios presenciales que también hace con su prestigioso despacho, en el que también he tenido el gusto de asistir como oyente y hacer seguimiento también a través del Facebook. Y bueno, ahora complacido en participar en uno de estos conversatorios, ¿no? Que son con temáticas tan interesantes como la presente. Bueno, respecto a mi participación, yo he escogido la temática de las medidas cautelares. Bueno, se me ha asignado la temática de las medidas cautelares reales, y dentro de ellos yo me quiero enfocar en analizar la pertinencia, riesgos y desventajas de algunas medidas cautelares reales en el proceso civil. Esto con la finalidad de dar una mayor aproximación práctica a la misma. Además que también la fuente de donde voy a dar estas puntualizaciones sobre desventajas, ventajas de las medidas cautelares, viene a partir del desempeño práctico que he estado teniendo en los procesos, ¿no? A lo largo de mi vida profesional. Y bueno, pues, ¿no? Y finalmente vamos a descender en una cuestión de identificación de la cuantía económica que debe calcularse al momento de solicitar una medida cautelar de carácter real, que es donde voy a finalizar siempre cuando el tiempo me lo permita. Pero bueno, tengo preparado unas diapositivas que quiero compartir con ustedes. En este momento, a ver, ¿se puede ver? No, no se ve todavía. Le tiene que dar compartir ahí, pantalla, y luego yo se lo aquí, ¿no? habilito acá. Perfecto, ya está. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Se ve, ¿no? La diapositiva. Se ve, perfecto. Perfecto, doctor. Dele, sigue. Excelente. Bueno, como una introducción, en el ámbito civil sabemos nosotros que las medidas cautelares reales tienen una función o finalidad, mejor dicho, de asegurar la eficacia de la sentencia. Generalmente la sentencia está vinculada a las pretensiones de cumplimiento de una obligación, sea de pago, entrega de bienes o de resarcimiento de daños, ¿no? A diferencia de esto del proceso penal, las medidas cautelares reales en el proceso penal que tienen una finalidad de reparar un daño patrimonial. Pero en realidad, cuando hablamos del concepto de medidas cautelares reales, es el mismo, tanto en civil como en penal, incluso laboral y administrativo, constitucional. Las medidas cautelares reales conceptualmente son una sola, ¿sí? Tanto en materia penal como en laboral, como en otras ramas, existe la anotación preventiva, existe el embargo, etcétera, etcétera.
¿sí? Incluso en materia penal, ¿no? La normativa que regula la incorporación y tramitación de las medidas cautelares está redireccionada expresamente a la legislación civil, es decir, se tramita a través de las previsiones de la normativa civil. La única diferencia es que en el ámbito civil las medidas cautelares reales tienen una finalidad de asegurar la pretensión principal que se acciona en el momento al interponer la demanda o la reconvención. Sí, ahí vendría debate. Después, los principios, así también como los conceptos, las características son las mismas. Otro punto para tener en cuenta y recordar, ¿no? Las medidas cautelares reales se pueden implementar, se pueden solicitar, modificar en cualquier etapa del proceso civil, ¿sí? Incluso en las etapas previas a la presentación de la demanda, que es conocido como las diligencias preliminares, ¿sí? Ahora, dato de relevancia práctica por experiencia, ¿no? El mejor momento para solicitar una medida cautelar real es, evidentemente, tendría que ser las diligencias preliminares, ¿sí? Antes de presentar la demanda o al momento de presentar la demanda. ¿Esto por qué? Obviamente porque hace a una función de eficacia de la medida cautelar real. En la medida que el demandado, deudor en muchas ocasiones, pues va a tener la inclinación natural, pues, ¿no? De transferir los bienes, hacer desaparecer sus bienes, ¿no? Porque obviamente se cierne una amenaza sobre ellos, una amenaza perfectamente legal. Entonces, el mejor momento que por experiencia hemos identificado tiene que ser antes de la presentación de la demanda o al momento de presentación de la demanda. Nótese, sin embargo, que si se va a solicitar la medida cautelar real en la fase de diligencias preliminares, una vez sea esta cursada, se tiene 30 días para formalizar la demanda, ¿no? He visto muchos casos en los que no se formaliza la demanda y el juez ordena el levantamiento de las medidas cautelares reales. Obviamente ya durante el transcurso del proceso puede dar lugar a que se desvalorice el bien que está cautelado o puede dar lugar a que se descubran nuevos bienes, porque a veces tarda también lastimosamente la tramitación de las medidas cautelares. Entonces, ahí también nada impide que se puedan hacer ampliaciones en la solicitud de medidas cautelares siempre y cuando se cumplan los requisitos de fundamentación, ¿no? Y los principios inherentes a las medidas cautelares reales, generalmente previstos en el artículo 311 del Código Procesal Civil. Es por eso que aquí también les presento este esquemita en el cual establece, ¿no? El momento que para mí, por experiencia, debería ser el que más efectivo para la tramitación de las medidas cautelares reales. Esto también implica que antes de solicitar la medida cautelar, aún en fase de diligencias preliminares, se haya podido realizar una búsqueda patrimonial, ¿no? Una búsqueda patrimonial para poder identificar los bienes, porque como vamos a ver también entre los requisitos del artículo 311 está que debe identificarse al bien que se va a hacer la medida cautelar real, salvo cuando no se conozca, ¿no? el bien, ¿no? Entonces ahí lo que se puede pedir es simplemente el embargo de los bienes cuando no se conozcan los mismos, ¿no? Y obviamente aparejada a esa solicitud tiene que haber una inhibición de bienes, ¿no? Necesariamente, ¿para qué? Para que el deudor pues no transfiera todos los bienes que tiene a su nombre, ¿no? Pues bueno, aquí en estas diapositivas yo he hecho también un esquema que en otros conversatorios también hemos expuesto de manera resumida, ¿no? La identificación del fomus bonis iuris, la fundamentación del peligro en la demora, en la tardanza del proceso, conocido como periculum in mora, ¿no? Y la petición de la medida, ¿no? Es muy importante identificar el valor que que se va a cautelar, el valor que está asociada a la pretensión de nuestra demanda. Por ejemplo, tenemos un deudor que ha incumplido con su deber, su obligación de devolver la suma de dinero prestada, pues obviamente la cuantía a cautelar tiene que ser lo más similar posible a la deuda que tiene el deudor con nosotros. La deuda más los intereses, moratorios, penales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la identificación de esta cuantía es muy importante, sobre todo en demandas de cumplimiento de obligaciones, pero no solamente cumplimiento de obligaciones de dar, sino también de entregar bienes. Por ejemplo, pensemos el caso de una demanda de desocupación, de entrega de bien inmueble, una demanda de desalojo.
en una demanda también de resarcimiento de daños y perjuicios, tenemos que identificar siempre una cuantía estimada, una cuantía que tiene que abarcar no solamente lo que se llama el fomus bonis iuri, la pretensión misma, sino también identificar el lucro cesante, es decir, lo que hemos dejado de percibir por el incumplimiento de ese contrato o por el motivo del cual está en poder, digamos, un bien que tiene que entregar el deudor, ¿no? O el demandado en todo caso, ¿no? Entonces tenemos que identificar bien esa cuantía. También, como vamos a ver más adelante, tenemos que identificar muy bien el tema de el valor del dinero en el tiempo, porque nosotros podemos presentar, decir, bueno, aquí este señor me debe $100,000, digamos, ¿no? Me debe $100,000, pero el proceso va a tener una duración. Si en la actualidad, al momento de interponer nuestra demanda, logramos, por ejemplo, una anotación preventiva, un embargo de un inmueble por el valor de esos $100,000, a lo largo de los 2 o 3 años que pueda durar el proceso, ese valor retenido, ese valor embargado va a sufrir una desvalorización. Por más que el inmueble se aprecie, como el inmueble va a estar anotado preventivamente o embargado por ese valor de esos $100,000, $200,000, según lo que nosotros tengamos la pretensión, entonces al final, cuando se haga la ejecución, vamos a recibir mucho menos. Vamos a recibir nominalmente la misma cifra. No sé si me dejo entender. Pero el poder adquisitivo de esa cifra va a ser mucho menor a los $100,000 que hace 2, 3 años, cuando iniciamos el proceso, estimábamos perseguir. Por eso también hay que hacer ahí un cálculo de lo que se denomina en materia financiera, patrimonial, de valor actual de la deuda. Ese cálculo, por ejemplo, lo hacen los bancos, pero ya lo hacen incluso al momento de suscribir los contratos de préstamo de dinero. Entonces no necesitan hacerlo, y además que también cuando se dicta las sentencias hay una actualización todavía de intereses y demás cuestiones, ¿no? A ver, ojalá nos pueda dar tiempo para que lo podamos ver. Sin embargo, aquí haremos exploración de algunas medidas cautelares, entre ellas, por ejemplo, la anotación preventiva, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de la anotación preventiva, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta, porque actualmente la medida cautelaria que más se pide es la anotación preventiva, ¿sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta que la anotación preventiva solo tiene una eficacia de publicidad, es decir, dar a conocer que hay un proceso, ¿ya? Y que ese bien, objeto de la anotación preventiva, está en el litigio, ¿sí? La anotación preventiva de ninguna manera prohíbe al deudor, al titular en todo caso, de ese inmueble, prohíbe disponer de ese inmueble, claro, siempre y cuando el deudor al momento de disponer, digamos, si lo va a vender, haga conocer a su comprador, si no estaría cometiendo un delito. Entonces, la anotación preventiva no supone una prohibición de disposición económica del bien, simplemente es una alerta que le da de manera pública, una vez haya anotado en derechos reales, da una alerta a terceros, a la ciudadanía, de que sobre ese bien hay un litigio, ¿sí? Ahí está pendiente una medida cautelar de carácter real. Otra de las desventajas también tenemos que, bueno, es un poco morosa su preparación, su implementación, por eso también es muy importante que, aparejada a la anotación preventiva, se pida siempre el embargo. El embargo, porque con el embargo ahí sí va a tener como efecto que el bien no puede ser dispuesto, es decir, no puede ser vendido, no puede ser, incluso muchas veces, si a eso nosotros asociamos a otra solicitud junto a la anotación preventiva, el embargo, también una prohibición de contratar, entonces tendremos que tampoco se podrá dar en alquiler el bien inmueble. Esto hacemos este hincapié porque muchas veces pues decimos anotación preventiva ya y estamos tranquilos, y muchas veces nos encontramos con que el demandado ha vendido el bien, se ha levantado con el bien y bueno, simplemente pone en el contrato que el comprador o el usufructuario o el título por el cual ha recibido en transacción la contraparte, el tercero, conocía la existencia de ese gravamen. Entonces tiene que haber, a la anotación preventiva se le tiene que ir a aparejar lo que se llama otras medidas complementarias cautelares también, como embargo, prohibición de contratar, prohibición de innovar. Eso con relación a la anotación preventiva, por eso es que el embargo supone una medida que debe ser complementaria a la anotación preventiva. Con el embargo ya podemos, incluso hasta de manera genérica, ya, es decir, sin identificar los bienes
por ejemplo, no conocemos los bienes, entonces sin necesidad de identificarlo, entonces podemos pedir un embargo. Claro, eso no quiere decir que, bueno, como ya ordenó el embargo el juez, entonces, bueno, pues, ¿no? Y también la inhibición, es decir, del deudor de vender los bienes que tenga, ¿no? Sin identificarlo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que continuar con la investigación patrimonial pidiendo oficios al juez, a diferentes instituciones para identificar cuáles son los bienes en concreto, y una vez identifiquen esos bienes que ya han sido embargados de manera genérica, pues entonces ya pedir medidas complementarias de prohibición de embargo, prohibición de contratar, perdón, prohibición de innovar, inhibición de bienes, bueno, cuando se trata de embargos genéricos. El secuestro también es una medida muy eficaz. El problema es que con el secuestro, al ser objeto al tener como objeto bienes muebles, en este caso, digamos, vehículos, maquinaria, el problema con el secuestro está que los bienes muebles, maquinaria, vehículos, dispositivos tecnológicos, digamos, se deprecian rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve yo demandar con una pretensión de $20,000, ¿no? Y digamos que puedo secuestrar una Land Cruiser del año 2013 por ese mismo valor, $20,000. El proceso va a durar dos años. Esa vagoneta en 2 años ya no va a valer esos $20,000, ¿no? Entonces ahí tenemos la opción de pedir una medida anticipada para hacer rematar ese bien, o en todo caso contemplar ya de forma anticipada, contemplar la solicitud de otros bienes. Por eso que también muchas veces cuando se hacen, esto es generalmente procesos sociales más que todo, ¿no? Laborales también, ¿no? Muchas veces se hace una retención de fondos en el sistema y el demandado, el titular del bien, pide una sustitución de garantía, ¿no? Y el peor negocio, digámoslo así, que puede hacer para el demandante, ¿no? Es que el juez admita una sustitución de garantía por una retención de fondos que tiene muy segura la valorización constante de ese bien, a cambiarlo por el secuestro o por la dotación preventiva de un vehículo que se deprecia así rapidísimo, ¿no? Entonces sería el peor negocio para un demandante que persigue el cumplimiento de una obligación, que el juez le imponga una sustitución por una medida como el secuestro. El secuestro tiene la ventaja de que inmediatamente se puede agarrar el inmueble, pero hay que pedir medida anticipada de remate del bien, obviamente con los efectos que esto conlleva. Y finalmente tenemos el tema de la retención de fondos en el sistema financiero, que esto se da más para los títulos de las demandas ejecutivas, coactivas, ¿no? Que ya tienen una sentencia, ¿no? Una sentencia inicial o una sentencia definitiva, ¿no? Entonces, supone de las medidas más efectivas, ¿sí? Pero en la efectividad de estas medidas radica también la necesidad de que deba cuantificarse adecuadamente el monto que estamos persiguiendo. Y esa cuantificación obviamente pasa por primero de hacer una investigación patrimonial, como he mencionado, cumplir con los requisitos del 311, ya todo lo que hace a la fundamentación del FOMO Boni Iuris, el película in mora, la identificación de la cuantía, ¿no? Ahora, en la identificación de la cuantía también tiene que tomarse en cuenta la duración del tiempo, porque el dinero también se deprecia, ¿sí? La inflación, el costo de oportunidad de no poder disponer el demandante de su dinero que está en poder del deudor demandado, entonces le genera también un costo. Ese costo generalmente está asociado, por ejemplo, a lo que se llama el costo de oportunidad, asociado, por ejemplo, a la posibilidad que el demandante pudo haber tenido de ganar en intereses. Por ejemplo, el interés ahorita más bajo, pero más seguro en el sistema financiero, un DPF, que actualmente los más rentables están en 3%, 3.5%. Entonces, el costo de oportunidad es el costo en el que incurre el demandante al no poder disponer el dinero. Entonces, si pasa 1 año, 2 años, 3 años de proceso, ese interés se va acumulando, ese costo de no poder el demandante disponer de su dinero, ya de disponer del cumplimiento de la obligación que le incumbe al deudor, entonces le supone una pérdida también. Esa pérdida económica tiene que ser contemplada por nosotros los abogados al momento de pedir la retención. Por eso es que aquí con este esquema, cuando hacemos la determinación, esto de la cuantía del bien, de la retención o del embargo, también esto aplica no solo a la retención de fondo,
o comúnmente conocido como congelamiento de cuentas, sino también aplica, por ejemplo, el embargo de bienes, digamos, embargar un bien inmueble, ¿no? Después de fundamentar el 311, es decir, los requisitos del periculum in mori, formul boni iuri, la identificación, la cuantificación, aunque sea preliminar del monto económico que vamos a embargar o someter a medida cautelar real, debe pasar por este esquema. Primero, la cuantificación económica. Preliminar de la obligación, ¿no? Va juntando el contrato, etcétera. A eso tenemos que agregar la evidencia documental que respalda la persecución de ese valor económico que queremos cautelar. Obviamente que se vincula con la pretensión principal de la demanda, el respaldo normativo, evidentemente, y también ahí tenemos que hacer, aquí lo ponemos como una cuestión de resta, ya obviamente ahí tenemos que demostrar que no existe otra medida que sea tan idónea como la que estamos pidiendo para asegurar el cumplimiento de la obligación, como le decía, ¿no? Si estamos persiguiendo, por ejemplo, el cobro de una obligación, ya tenemos una sentencia inicial. Entonces, ¿entre qué medida vamos a optar? Siempre y cuando tenga dinero en el sistema financiero, el deudor, ¿no? Si tiene suficiente dinero a embargar en el sistema financiero el deudor y por otro lado tiene un vehículo, puede un vehículo de alta gama, puede ser, digamos, una Land Cruiser 2020, ¿cuál va a ser el monto que vamos a utilizar, la medida cautelar que vamos a utilizar? Pues definitivamente tiene que ser la retención en el sistema financiero porque el vehículo se deprecia rapidísimamente. Entonces tenemos que decir, no es idónea otra medida, un vehículo, el lote de terreno que tiene en el camino a La Guardia, no es idónea y explicar por qué no es idónea. Porque obviamente tiene mayor liquidez y mayor probabilidades de recuperación de la inversión y de la pérdida económica que le puede significar. Y finalmente, cuando ya tenemos la determinación del valor a cautelar, tenemos que hacer un ajuste a valor futuro, que yo denomino, del monto que se va a cautelar. Ese ajuste de valor a valor futuro tiene en cuenta lo que se llama en materia financiera el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Como les decía, $100,000 el día de hoy no van a tener el mismo poder adquisitivo de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Dependiendo de muchos factores, desde la inflación hasta el costo de oportunidad, es decir, el costo de que no poder disponer de ese bien el demandante, entonces hace que el valor que tengamos actual va a variar en el futuro. Entonces tenemos que contemplar esa pérdida de nuestro valor. Por ejemplo, si nosotros decimos, ok, tenemos una deuda con este señor tiene una deuda conmigo de $100,000, ¿no? Tiene el deber de $100,000. Si nosotros pedimos el embargo, digamos, genérico, por valor de $100,000, si de aquí a 2, 3 años, cuando termine el proceso, se da ese embargo, se ejecuta y solo por ese valor de $100,000, pues hemos perdido dinero. Hemos perdido dinero porque esos $100,000 de aquí a 2, 3 años no van a ser lo mismo que el otro. Por eso tenemos que hacer un ajuste. Ese ajuste se hace con el cálculo de la denominada valor futuro de los bienes, ¿no? Aquí lo ponemos en su forma de expresión, en su forma matemática. No se asusten, no hay que hacer el cálculo. En Excel está el cálculo, ¿no? Uno simplemente tiene que introducir las variables, ¿no? Los datos económicos y simple y llanamente hace el cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos que lo que queremos es nosotros perseguir el cobro de una obligación de 200,000 bolivianos, dólares, lo que sea, ¿no? Obviamente no vamos a pedir 200,000 bolivianos, que el embargo sea por valor de esos 200,000 bolivianos, 200,000 dólares. Ya no lo vamos a pedir porque si hacemos un pronóstico de duración del proceso, aquí tenemos que hacer un pronóstico. Generalmente un proceso podemos decir, bueno, un ejecutivo durará menos, un coactivo mucho menos, pero digamos si estamos en un ordinario, podemos decir, bueno, este proceso va a estar peleado, son 3 años, ¿no? A una tasa, por ejemplo, el costo actual, como decía, el costo de oportunidad, digamos de un 3%, no le estamos poniendo inflación. Si fuera inflación, tendríamos que calcular, por ejemplo, el promedio de la inflación de los últimos 5 años en Bolivia ha sido bajo, gracias a Dios, 2%. Tendríamos que añadir a este 3% un 5%. Pero bueno, aquí lo dejo en 3%. Calculando esto, de aquí a 2 años, nuestros $200,000 tienen que valer, o bolivianos, pero te tienen que valer 218,000. Entonces, eso tendríamos que pedir. Ahora, hay una pregunta a veces que es, ¿no merma esto el principio de proporcionalidad de la medida? Yo digo que no. ¿Por qué no lo merma? Porque nosotros lo que estamos haciendo simplemente es expresar este mismo valor, que es la cuantía que estamos persiguiendo, ¿ya? Que va a ser el valor que nosotros esperamos recuperar. O sea, este valor de 200,000 de aquí a 2 años va a ser lo mismo que este valor de 218,000, solo que lo único que va a alterar es la nominalidad,
pero el poder adquisitivo va a ser lo mismo en virtud a la materialidad. Pues bueno, de forma apresurada he querido mostrar estas ventajas, desventajas de las diferentes medidas cautelares, este tema de la identificación de la cuantía económica del valor económico de la medida cautelar es muy importante, ¿ya? Y espero que con esto les pueda servir de utilidad y obviamente presto a cualquier consulta, cualquier duda, sugerencia, crítica. Muchas gracias nuevamente. Doctor Fabio, fantástico, excelente como siempre. Cedemos la palabra ahora al doctor Alejandro Cardona, por favor. ¿Sí? Tiene los 15 o 20 minutos. Tiene la palabra. Si lo vamos a enfocar, perdón, se escucha bien, ¿no? Bueno, nuestro análisis lo vamos a enfocar desde dos puntos de vista. Obviamente uno inicialmente teórico, que tiene que ver con la teoría general de lo que hemos llamado tutela cautelar. Y por último vamos a terminar con un sentido un poco más práctico no de cada una de las medidas, sino de aquellas por ahí más importantes en el sentido de que son las medidas que normalmente se adoptan, y aquellas importantes, pero quizá en un sentido negativo, que son las que por ahí no tienen en sí un sentido práctico, quizá teórico sí, pero práctico no tanto. Nos vamos a detener, sí, específicamente en lo que sería el embargo, puesto que de todas las medidas es la medida cautelar por excelencia. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el enfoque sistemático que le vamos a otorgar a las medidas cautelares de acuerdo al nuevo sistema adoptado por el Código Procesal Civil. En ese sentido, debemos diferenciar los términos tutela, proceso y medidas cautelares, y a su vez también acción, pretensión y proceso cautelar. En cuanto a lo primero, la tutela cautelar, como cualquier tipo de tutela, encuentra su respuesta en la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, desde un punto de vista estrictamente constitucional, supone la posibilidad de acceder a los tribunales y poder obtener de ellos, lógicamente, una decisión debidamente motivada y razonada. Pero en la vereda del frente también asoma lo que es el debido proceso, y en ese punto tenemos que ver de qué manera la tutela cautelar se identifica con la tutela judicial efectiva y hasta qué punto con el debido proceso. Entendiendo que lógicamente no podríamos hacer un análisis desde un punto de vista estrictamente procesal, sino que tenemos que partir necesariamente de lo constitucional. Entonces, si bien dentro de lo que sería la tutela judicial efectiva, la tutela cautelar implicaría la posibilidad de acceder a los tribunales y poder formular nuestra pretensión, ojo, pretensión cautelar, desde un punto de vista del debido proceso, la tutela cautelar supone el poder litigar, el poder participar dentro de un proceso en igualdad de condiciones y con la seguridad de que en la medida que podamos obtener una sentencia estimatoria del derecho que a priori no es cierto, pero sí verosímil, podamos hacer posible entonces prácticamente lo declarado en la sentencia. Dicho de otro modo, que pueda ser posible acomodar lo fáctico, lo externo, a lo declarado en la sentencia. Eso sería entonces en cuanto al proceso cautelar como tutela. ¿Por qué se le llama ahora proceso cautelar si nosotros sabemos que con la antigua normativa simplemente eran medidas precautorias? Desde un punto de vista estrictamente terminológico, no vamos a profundizar en lo que es precautorio o cautelar, simplemente en lo que sería medidas y en lo que sería proceso. ¿Por qué se le denomina proceso cautelar? Miren que en este punto hay muchos autores, hay mucha gente entendida en el tema que dice, no, es que el proceso cautelar es algo autónomo. Yo mismo me incluyo en ese punto, de hecho en el libro lo explicamos bastante. Es proceso cautelar, pero no debe confundirse con proceso principal. Y en este punto debemos entender que el sistema adoptado por el actual Código Procesal Civil distingue entre proceso principal y procesos accesorios. Dicho de otro modo, guiados también por las pretensiones principales y las pretensiones accesorias. En este punto, las pretensiones principales serían aquellas de fondo, es aquello que realmente los justiciables pretenden obtener con la sentencia estimatoria. Cuando hablamos de las pretensiones accesorias, son todas aquellas que, de algún modo, están en un ámbito periférico a la pretensión principal, es decir, que dependen. Y aquí resalta también el elemento de instrumentalidad de las medidas cautelares con la pretensión principal. ¿Cuáles serían entonces pretensiones principales?
todas aquellas que de algún modo supongan el reconocimiento de un derecho. Porque ojo que la pretensión no es un derecho, la pretensión es el reconocimiento de un derecho, es pedir el reconocimiento de un derecho. Esos derechos, lógicamente, están en la norma sustantiva. Por el contrario, las pretensiones accesorias son aquellas que se identifican con lo cautelar, con lo preparatorio, cuando hablamos de diligencias preparatorias, y por supuesto con lo incidental. En este punto es que entra entonces, como ya hemos dicho, el proceso cautelar. Entonces, es proceso cautelar no por ser un proceso donde se va a resolver el fondo, no por ser un proceso donde el juez va a indagar en la fundabilidad de la pretensión, sino en un proceso estructura. En este punto hablamos de lo cautelar como proceso estructura y no como proceso principal. Entonces, es un proceso estructura. ¿Por qué? Porque es una estructura propia. Así como hay una estructura cautelar, hay una estructura incidental, hay una estructura preliminar, que ya sabemos cómo se distinguen, pero es proceso estructura, proceso accesorio, no proceso principal. Puesto que exigir, por ejemplo, la certeza del derecho ante la solicitud cautelar, obviamente que rebasaría totalmente los alcances que se pretende otorgar al llamado proceso cautelar. Entendido lo cautelar como proceso estructura, estructuralmente, lógicamente, tiene un propio régimen de competencia, de fundabilidad, de admisibilidad, de ejecución, de recursos, de oposiciones, etcétera. Entonces, eso es el proceso estructura. Las medidas cautelares, que en este punto son las únicas que pueden ser específicas o genéricas, en todo caso son aquellos instrumentos concretos que señala, concretos o no, si son genéricas, que señala la normativa procesal para poder asegurar la ejecución o la posibilidad práctica de la sentencia. Ojo que digo ejecución o posibilidad práctica, porque estrictamente si hablamos de ejecución, pues la ejecución, como ya dijimos, supone ajustar, acomodar lo exterior a lo declarado en la sentencia. Pero es que a veces hablamos de pretensiones constitutivas que sin ser, fíjense, de condena, sin necesidad de ejecución, tienen una ejecución impropia. Por ejemplo, hablamos de aquellas pretensiones que tienden no a cambiar el mundo exterior, que sería ejecución en sentido estricto, sino a provocar cambios en el registro. Y aquí es donde asoma muy importante la anotación preventiva de demanda y obviamente la anotación preventiva de embargo, que vamos a explicarlo adelante porque hay una diferencia entre embargo y también anotación preventiva de embargo. Bien, superada toda esta cuestión, también ojo que hay algunas medidas que si bien no son cautelares, se identifican bastante con ellas. En este punto es importante entender que lo cautelar es siempre urgente. Fíjense, por eso es que se exige el peligro en la demora. Lo cautelar es siempre urgente, pero no todo lo urgente es cautelar, puesto que urgente también podría ser el pedir diligencias preparatorias. Dentro de ellas tenemos medidas de anticipación, también tenemos medidas provisionales que sobre todo en el ámbito familiar son fundamentales. Por lo tanto, todas revisten el carácter de urgente, pero no todas son cautelares. Bien, en este punto también creo que es importante distinguir, ya abordando procesalmente lo que son los momentos, que obviamente las medidas cautelares, si vemos el 310 del Código Procesal Civil, señalan que se puede pedir, se puede solicitar una medida cautelar con anterioridad a la demanda, con la demanda o inclusive posterior a la demanda. Me animo a decir que en ejecución de sentencia se podrían adoptar unas cuantas medidas cautelares o en todo caso modificar aquellas anteriormente adoptadas. Entonces, fíjense, pero aquí hay una confusión del legislador, algo que me parece es criticable, puesto que si bien nosotros revisamos el 305, también dice, dentro de las diligencias preparatorias, el solicitante podrá pedir, y en el punto 4 dice, medidas cautelares. En el 308 regula lo que se llama la oposición a la medida cautelar, pero ojo que seguimos en el ámbito del proceso preliminar. Y ya en el 310 nos introduce el proceso cautelar. La pregunta sería, ¿por qué nos introducen una oposición a la medida cautelar? ¿Por qué nos introducen una medida cautelar en una diligencia preparatoria si luego tenemos un proceso cautelar más acorde con este tipo de instrumento? Pues la solución es simple. La diligencia preparatoria de medida cautelar en todo caso no existe. Lo que existe es una medida cautelar anterior al proceso. Porque aun cuando la medida cautelar anterior sea anterior al proceso y nótese el proceso principal, ya estamos en un proceso cautelar. Si bien autónomo en parte, dependiente también del proceso principal. Entonces, ¿por qué decimos y afirmamos que
no existe la diligencia preparatoria de medida cautelar, porque la finalidad que cumplen las diligencias preparatorias no es otra que preparar, y de ahí el término, el proceso principal futuro. Entonces, todo aquello que tienda a instaurar el proceso, a fomentar inclusive el proceso, a fijar aquellos datos, pruebas, inclusive el objeto mismo del proceso, es diligencia preparatoria del proceso principal. Pero lo cautelar no tiene como finalidad preparar el proceso, si bien obviamente tiene mucho vínculo con el proceso principal, sino que su finalidad es simplemente garantizar, asegurar que la sentencia pueda producir sus efectos prácticos. Así de simple. Por lo tanto, no prepara nada, sino que asegura el resultado de ese proceso. Entonces, en este punto creo que es bueno el poder distinguir estas cuestiones. Pero es que lo cautelar no solamente asoma en lo que son las diligencias preparatorias. Fíjense que cuando nosotros le damos una revisada al Código Procesal Civil, también podemos encontrar que dentro de los procesos extraordinarios no se incluyen las medidas cautelares, no se excluyen, perdón, las medidas cautelares. Al punto de que podría inclusive aplicarse la audiencia única del proceso extraordinario a la cuestión cautelar. Me parece muy rescatable que por ahí en la práctica puedan irse produciendo audiencias de medidas cautelares, así como ocurre en materia penal. Porque evidentemente si nosotros entendemos que lo cautelar está regido por el principio llamado inaudita altera pars, que quiere decir que se van a otorgar las medidas sin conocimiento de la otra parte, es importante que en algún punto el juez pueda valorar, en definitiva, hasta qué punto sí era verosímil el derecho, hasta qué punto sí existe peligro en la demora, o de pronto si la caución otorgada es suficiente o si es necesaria en caso de no habérsela solicitado. Me parece que sería un punto a considerar por ahí en un futuro desde un punto de vista puramente práctico. Ahora bien, vamos a hablar muy rápido también de los presupuestos, los requisitos esenciales para otorgar cualquier medida cautelar. En este punto, el Código Procesal Civil habla de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, excluyendo, aunque parcialmente, lo que sería la caución o contracautela. En primer lugar, ¿qué es verosimilitud? Miren que es importante distinguir. Nosotros, si bien regulamos la verosimilitud del derecho, en realidad lo que estamos exigiendo es una probabilidad del derecho. Me explico. Porque lo verosímil es aquello que tiene apariencia, ¿no? Lo verosímil está ligado con lo aparente. Pero esa apariencia es que puede ser o no probable. Es una mera apariencia que es independiente de que pueda probarse. Por lo tanto, un simple relato me puede parecer verosímil o inverosímil, pero independientemente de que exista evidencia de aquello. Pero si bien lo estrictamente verosímil es aparente y no exige prueba, no exige evidencia alguna, nuestro Código Procesal Civil establece que la verosimilitud y el peligro en la demora tendrán que acreditarse o justificarse documentalmente. Si nos están exigiendo una justificación, y miren que no cualquiera, una justificación documental, en lo personal creo que en realidad lo que regulamos como presupuesto no es una simple verosimilitud del derecho, sino una probabilidad de que el derecho existe. Porque, repito, lo que se exige es una justificación documental, aun cuando, lógicamente, el mismo legislador quiere evitar hablar de prueba plena. Es más, dice, no se exigirá prueba plena. Más allá de eso, es evidente que si la limitación es documental, porque no exige otro modo de probar o acreditar o justificar la verosimilitud y el peligro, estamos hablando de casi una certeza, ¿no? Con lo cual habría que precisar en un futuro también aquello, ¿no? Cuando hablamos del peligro en la demora, el peligro no es solo en la demora, es que el peligro se puede presentar en un sentido genérico de peligro. Puede ser peligro en el tiempo que necesariamente va a transcurrir entre la presentación de la demanda y la sentencia, que ya sabemos puede llegar a 2, 3, 4, 5 años, no sabemos, dependerá de cada caso. Pero también puede residir ese peligro en el comportamiento o en la acción de las partes, lógicamente entendiendo que muchos actúan de mala fe, que ellos se dedican a inscribir los bienes a nombre de terceras personas, elaborar ventas o negocios simulados, provocar su propia insolvencia, deteriorar los bienes, ¿no? Ex profeso, es decir,
El comportamiento de las partes es esencial en este punto y sobre todo entendiendo que cuando pedimos una medida cautelar, se supone que en ese momento mismo de la solicitud de la medida cautelar, la otra parte, es decir, el demandado, en el tema cautelar, tiene de algún modo una relación de poder con el objeto del proceso. Es que yo no voy a pedir anotación preventiva si el bien está a mi nombre. No voy a pedir embargo de bienes si es que tengo una garantía suficiente. Por lo tanto, la solicitud cautelar supone, repito, que el demandado tiene una situación de poder o de dominio respecto al objeto del proceso. Y en tercer lugar, el peligro puede residir también en la naturaleza de los bienes. Los bienes, como explicaba hace un momento nuestro colega, tienden a deteriorarse por la propia naturaleza del bien o por el uso. Por lo tanto, en este punto hay que distinguir también el embargo de otras medidas más intromisivas, porque fíjense algo, la mayoría de las medidas cautelares de algún modo provienen del embargo. Por eso es que insistimos en que el embargo es la medida cautelar por excelencia, porque a partir del embargo podemos hablar de secuestro, que viene a ser un grado más intromisivo que el embargo simplemente, o podemos hablar también de la retención, que es mucho más intromisiva también, y obviamente aquí también podemos plantear la prohibición de contratar y quizá otras medidas. Voy a hablar ahora entonces del embargo, muy rápido, y de algún modo su distinción con la anotación preventiva, y me gustaría tocar un poquito lo que es la inhibición de bienes. El embargo, ¿qué finalidad cumple? Es que no podemos concebir un embargo donde no se seleccionan o individualizan bienes para ser sometidos a la ejecución futura. Cuando el Código Procesal Civil habla de embargo genérico, es que es una medida totalmente mentirosa. ¿Cómo puede trabarse un embargo genérico si el fundamento del embargo es individualizar, seleccionar bienes? Entonces, me parece que lejos de que no pueda producir, ¿no?, un efecto práctico, el embargo genérico como tal no existe y está muy vinculado al 1335 del Código Civil, porque también hay que saber cómo procede el embargo cuando hablamos de la existencia de una garantía real o la inexistencia de esta. Si no existe una garantía real, en todo caso, hablando de pretensiones pecuniarias, el acreedor está sujeto al 1335 del Código Civil, regulado como el derecho de garantía general de los acreedores, que lejos de ser una garantía, es simplemente una responsabilidad patrimonial de aquel que se obliga. Entonces, ese sería el fundamento del embargo genérico, que, repito, no produce ningún efecto práctico, salvo que ante la inexistencia de una garantía específica y una garantía general, repito, no es garantía, se podrán trabar cualquier bien que demuestre ser suficiente para la pretensión. Y en este punto es importante establecer que las medidas cautelares tienen que guardar la proporcionalidad en cuanto al alcance cualitativo y cuantitativo del objeto de la pretensión. Por otro lado, es importante saber que si existe la garantía real, no se pueden embargar otros bienes si no se someten a venta judicial previamente a aquellos que están en garantía. Esto es lógico, en principio, para proporcionalidad, y en segundo lugar, porque es que no hay peligro, en todo caso, cuando existe garantía. A priori, por lo menos, no hay peligro. Por lo tanto, aquí planteamos dos figuras, una que es el embargo ilegal y otra que es el embargo excesivo. El embargo ilegal sería aquel embargo que se traba sobre bienes distintos de la garantía, puesto que, como hay una garantía real, el embargo debe recaer primero sobre estos. Por eso es que cumplen esa función de garantía, creando una situación de inembargabilidad relativa con respecto a los otros bienes que no sean aquellos otorgados en garantía real. Por otro lado, cuando hablamos del embargo excesivo, este tiene relación con el principio de garantía general de los acreedores. En el caso de que se trabe el embargo sobre bienes que cuantitativamente son superiores a lo que representa el objeto del proceso. Entonces, no es ilegal el embargo, pero sí excesivo en este caso. Voy a ir terminando. ¿Qué diferencia entonces existe entre la anotación preventiva de demanda y el embargo? En primer lugar, que la anotación preventiva de demanda, como su nombre ya lo indica, se ejecuta registralmente. No puede existir, en primer lugar, una anotación preventiva de demanda sin demanda, y no puede existir una demanda que se anote preventivamente, imagínense, pero que no pueda surtir sus efectos a los que está destinado. La anotación preventiva de demanda, al ser una anotación estrictamente registral, desde el punto estrictamente registral, supone el plasmar en el registro una situación provisoria, provisional. Por este motivo es que la anotación preventiva, como ya lo explicaba nuestro colega anteriormente, no implica un acto de indisposición de los bienes, pero es que prácticamente el embargo tampoco.
Cuando anotamos un embargo, que ojo, lo anotamos, no lo inscribimos, y aquí hay una imprecisión enorme en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Cuando anotamos un embargo es que tampoco genera indisposición. Fíjense que en un sentido práctico, en una notaría, si ven que hay una anotación de embargo, lo único que van a exigir es que aquel que adquiere el bien declare que conoce la anotación preventiva, pero es que esto no va a impedir que el bien sea vendido. Entonces, si la anotación preventiva de demanda y la anotación preventiva de embargo no impiden que el bien sea vendido, ¿cuál es la diferencia? Pues la anotación preventiva de demanda, primero, lo único que genera es publicidad, y segundo, aniquilar la buena fe que pudiese tener aquel que adquiere el bien cautelar. Por el contrario, el embargo lo que hace es sujetar un bien específico a la ejecución futura. De tal manera que el embargo resulta ser una medida más intromisiva que la anotación preventiva, al punto que el 325, parágrafo segundo, si no me equivoco, del Código Procesal Civil, señala que la anotación preventiva podrá ser convertida en embargo. Entonces, por eso les digo, esto supone que la anotación preventiva es menos intromisiva, la anotación preventiva de demanda, que la anotación preventiva de embargo. ¿Por qué digo embargo y anotación preventiva de embargo? Porque no es lo mismo. Entiendo en lo personal que el embargo se ejecuta en el momento que se realiza el acta por parte del oficial de diligencia, porque en ese momento se está individualizando el bien, se está trabando la medida, y es que es un acto que no puede quedar suelto, es un acto que tiene que surtir efectos constitutivos de la medida. El Código Civil y el Código Procesal Civil coinciden en que el embargo, para poder ser oponible frente a terceros, tiene que ser anotado, pero es que el Código Procesal Civil se equivoca cuando dice que la medida de embargo se tendrá por ejecutada con su anotación. A ver, y va más allá cuando dice que cuando exista una anotación preventiva de embargo, los actos posteriores se podrán entender como inexistentes, al punto que el que hubiese pedido el embargo puede pedir también la cancelación o el levantamiento de los demás actos de disposición. Me parece una locura, se lo digo de verdad, porque imagínense, si hablamos de un embargo, es una situación provisional, no hay un derecho cierto, es más, no hay un derecho declarado, porque ni siquiera seguramente hay una sentencia. ¿Cómo los actos posteriores a priori van a ser inexistentes o incluso se los va a poder cancelar? ¿Qué pasa si al final resulta que la medida fue injusta o injustificada y se levanta? Se supone que en un orden de prelación, el siguiente acto, la siguiente anotación tendría que, lógicamente, tomar el lugar de aquel embargo que ha perdido su efectividad. Sea por caducidad, porque se anota preventivamente, o sea porque en el juicio se demostró que indebidamente fue, lógicamente, otorgada la medida cautelar. Bien, más cuestiones seguramente las vamos a tratar más adelante. Doctor Alejandro, muchísimas gracias, fantástico como siempre, igual. Antes de empezar con nuestra ronda de preguntas, que veo que hay varias y hay varias cosas también por hablar, Jessica tiene que hacernos un aviso. La dejo, Jessica. Así es, doctor, muchas gracias por brindarme este espacio. Bueno, sabemos que durante esta cuarentena muchos de nosotros decidimos invertir nuestro tiempo en cursos virtuales y en los temas que nos gustan. Así que por esa razón yo les presento el curso experto en el proceso ordinario civil, donde se abordarán a detalle los distintos temas como las fases procesales. Primero, vamos a hablar sobre las actuaciones preliminares, la demanda, la contestación y dándole mayor énfasis en la fase oral, que son las audiencias preliminares y las audiencias complementarias. Y finalmente, en este curso experto en el proceso ordinario civil, también estudiaremos las formas de cómo podemos concluir un proceso ordinario. Si nos están viendo desde distintas partes del país, anunciarles lo siguiente. Todos los procesos ordinarios tienen sus complejidades, pero sin embargo, al tomar un curso experto en el proceso ordinario civil, ustedes tendrán la posibilidad de poder resolver esos problemas que se presenten con prontitud y eficacia. Cuando inicia el curso, se preguntarán el 9, 10 y 11 de junio, de 7 a 9 de la noche, y el único requisito que ustedes necesitan simplemente es tener un teléfono móvil o una computadora para poder descargarse la aplicación Zoom. Y si quieren mayor información para conocer nuestros descuentos y promociones, pueden llamarnos al número que aparece en pie de pantalla. Recuerden, si son abogados o egresados o estudiosos del derecho civil y les apasiona el derecho procesal civil, es la oportunidad de que ustedes puedan
entrar y registrarse en el curso experto del proceso ordinario civil. Recuerden, aquellas personas que en este momento nos están viendo y vienen de parte del conversatorio Orlando Parada Vaca, pues tendrán un descuento especial. Así que no se pierdan la oportunidad, llámenos ahora y ingresen a nuestra página informativa. Eso es todo, doctor Alex. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, gracias. Bien, señores, ha sido fantástica ambas exposiciones y ha dado pie a muchas preguntas, pero algunas cuestiones que me encantaría puntualizar. Primero, lo que el doctor Fabio dijo. Uno puede pedir medidas cautelares antes de la demanda, con la demanda o después de la demanda, pero cuando realmente son necesarias o cuando realmente son útiles, es o antes de la demanda o junto con la demanda. El doctor Cardona también mencionó una palabra que es la que define el tema de las medidas cautelares y es urgencia. Entonces, sí, las medidas cautelares existen porque hay una razón de urgencia. Fantástico. Yo quiero detenerme en un punto y es una pregunta que planteo a ambos para el debate y es el tema de lo que el que solicita una medida cautelar debe fundamentar, alegar y probar, y lo que el juez debe motivar al otorgar o al negar una medida cautelar. Y el punto ahí no es tan complejo porque estamos hablando de dos cosas, apariencia de buen derecho y peligro en la demora. El único problema es que nuestro Código Procesal Civil establece que debe probarse mediante documento, lo que yo entiendo que limita mucho la finalidad y la esencia de una medida cautelar. Ahora viene la parte del juez. El juez, cuando él decida sobre una medida cautelar, tendrá que fundamentar, tendrá que explicar por qué considera que el derecho de quien pretende esa medida es verosímil y por qué considera que existe peligro o por qué considera que hay una razón urgente para conceder esa medida. Pero sucede que, de hecho, son pocas aquellas resoluciones que deciden sobre una medida cautelar que analizan ambos aspectos. Pregunto a ambos, tanto al doctor Fabio como al doctor Alejandro, ¿por qué será eso de ahí? ¿Será que es una resolución válida? ¿Será que se desconoce que realmente el juez debe fundamentar eso de ahí o que la parte debe explicar que existen ambos requisitos? Doctor Fabio, doctor Alejandro, ¿no se tienen la palabra? La palabra, estimado doctor Alejandro, buen día. Sí, evidentemente, ¿no? Es inherente al deber de motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? De que el juez tiene que explicar esas situaciones, ¿no? Incluso, como anécdota, yo le puedo manifestar que en un proceso arbitral hace poco vi, se pidieron, el demandante pidió medidas cautelares urgentes, ¿sí? Y el árbitro, en este caso era un árbitro de un tribunal extranjero, obviamente un tribunal arbitral, hace una fundamentación, deniega la medida cautelar, pero hace una fundamentación exquisita, ¿no? Fantástico. Pero bueno, a mi criterio muy buena la fundamentación, pero al denegarla, se consideró afectado el interponente el solicitante de esa medida cautelar y interpuso una acción de amparo constitucional, ¿no? Y bueno, en la audiencia de amparo constitucional, el Tribunal de Garantías concedió la tutela, o sea, estableció que había insuficiencia en la motivación, ¿no? Estar de acuerdo no con el Tribunal de Garantías, bueno, ¿no? Pero a lo que voy es el tema de la importancia de la motivación, ¿no? O sea, fue muy exquisito el Tribunal de Garantías, más de lo que ya todavía fue en exigir motivaciones
al tribunal arbitral, pero eso nos demuestra una cosa, ¿no? La importancia de esa motivación, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Tal vez en otro tiempo podamos verlo, ¿no? Se identificaron precedentes incluso de qué se entiende por Fumus Boni Iuri, cuáles son los componentes del periculum in mora, muy interesante, ¿no? Y que, bueno, se me viene a la mente para resaltar, ¿no? Esa importancia. Gracias, querido doctor. Doctor Fabio, usted menciona un punto. Es cierto que quien solicita una medida cautelar debe alegar y debe probar que existe peligro. El tema es que dentro de muchas solicitudes que uno lee, el solicitante solamente indica existe peligro que pase tal cosa o que mi demandado lo venda el bien, oculte el bien, pero no aporta ningún elemento probatorio sobre eso de ahí. Es más, entiendo yo que esa situación de peligro no debe ser subjetiva, sino debe ser objetivada en algún elemento concreto. Porque puede ser que usted esté litigando la propiedad de algo o la toma en posesión de un bien, pero su demandado no tenga interés alguno en ocultarlo el bien o en hacer nada que le perjudique. La cosa es ahí. El juez podría negar esa medida porque faltó el elemento de prueba y que no es suficiente solo alegarlo. Entiendo que sí, digamos, porque de eso se trata, ¿cierto? Muy bien. Disculpe. Pero, sí, doctor Alejandro. Sí, en ese punto me gustaría acotar que lógicamente si el Código Procesal Civil nos exige acreditar ciertos presupuestos, porque fíjense que hay que distinguir los 3 presupuestos porque la caución es que desaparece totalmente. Entiendo que la verosimilitud del derecho es un requisito de fundabilidad de la medida, el peligro en la demora de admisibilidad y la caución de ejecutoriedad de la medida. Entonces, fíjense que si sabemos distinguir esas 3 cuestiones y también partes del conocimiento cautelar que debe tener el juez, también lógicamente, al tener que acreditarlo, exige que el juez tenga que fundamentar y motivar, lógicamente, tanto la admisión de la medida, el rechazo o la modificación cuando procede. Entonces, lógicamente, el tener que acreditar estos presupuestos exige que el juez tenga que fundamentar y motivar. Fantástico. Ambos coinciden en algo, en que uno puede solicitar, bueno, primero que toda medida cautelar tiene que cumplir con el requisito de la proporcionalidad. Eso es básico. Segundo, que yo puedo pedir varias medidas sobre un mismo derecho o sobre un mismo bien. O sea, nada me impide que acumule medidas siempre y cuando sea una o sean 4 juntas, mantengan el requisito de la proporcionalidad. El tema ahí es, ¿será que todos estamos conscientes de cuál es la medida necesaria, adecuada para cada caso concreto? Por ejemplo, si estamos hablando de la declaratoria de propiedad sobre un inmueble, entendemos que todos piden anotación preventiva de la demanda, como si con eso bastase. Fue lo que el doctor Fabio Jofré comentó. El tema es que muchas veces no es suficiente porque eso evita que desaparezca o que exista algún riesgo jurídico de venta del bien, de transferencia del bien, pero no evita que físicamente sea afectado el bien, con lo que tendría que complementarse tal vez con otra medida, depósito, administración, en fin, una serie de medidas complementarias al mismo derecho. No sé si alguno tiene algún ejemplo que pueda contarnos sobre ese tema, antes que entremos a unas 2 o 3 preguntas que nos hace el público. La palabra, estimado doctor. Sí. Hay un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Efectivamente, es muy, muy necesario muchas veces
la complementación, la complementariedad entre medidas cautelares, ¿no? Pero también hay que atender a las disposiciones legales que regulan muchas de ellas, porque también hay límites, ¿no? Hay límites, por ejemplo, en cuanto al embargo y al secuestro, es decir, no se puede pedir al mismo tiempo embargo y secuestro, ¿no? El artículo 326 lo dice, ¿no? Entonces, en el apartado 2. Entonces, ahí, por ejemplo, no podemos, es una complementación. Primero el periodo de embargo y después el secuestro, ¿no? Porque el secuestro es una medida mucho más gravosa, ¿no? Obviamente, esto va para los bienes muebles, ¿no? Entonces, donde sí hay complementariedad, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? El embargo y lo que es la anotación preventiva, o también el embargo y la prohibición de contratar, pero la prohibición de contratar también tiene unas limitaciones legales, ¿no? La prohibición de contratar tiene que hacerse, a mi criterio, bueno, dando una lectura del artículo 337, si no me equivoco, ¿no? Siempre y cuando se esté ya haciendo efectiva la ejecución del bien, ¿no? Se está ejecutando el bien y hay un peligro de que el bien vayan a alquilarlo o a sacarle algún fruto, ¿no? De último momento, entonces se puede, es una medida complementaria por excelencia, pero muy ajustado a ese momento de la ejecución. Y además también el mismo artículo, el 337, no me equivoco, 336, dice, ¿no? Siempre y cuando lo prevé la ley, ¿no? O esté establecido en el contrato, ¿no? Ahí le pone otra limitación, ¿no? Que habrá que buscar el ejemplo, ¿no? Y bueno, también en el tema de la complementariedad, y ahí también aprovecho la oportunidad para tocar el tema de la inhibición y los embargos genéricos, ¿no? Que también tocó el doctor Alejandro. A ver, el embargo genérico por sí solo, sin ninguna complementación, es una medida totalmente insuficiente, ¿no? Es una medida inocua, no servirá para nada, como dijo muy bien el doctor Alejandro, ¿no? Por eso es que sabiamente el Código Procesal Civil, cuando habla en el artículo 335, creo, de la inhibición de bienes, establece que la inhibición de bienes tiene que ser complementaria al embargo genérico. Esperamos ¿Perdón? que vuelva el doctor Fabio. Aquí estoy. Doctor Alejandro, tenemos esperemos acá, tenemos una pregunta que nosotros podemos resolverla. Preguntan, ¿cuál es la diferencia, dice, entre anotación preventiva y embargo preventivo? Volvió el doctor Fabio acá. Si me lo permite. Sí, sí. Mire, yo creo que la diferencia esencial entre ambas medidas reside en el objeto de cada una, ¿no? Y por objeto, hablo en el sentido corporal de objeto, pero también como objeto del proceso en el sentido de pretensión procesal, ¿no? Fíjense que la anotación preventiva exige que aquel que solicita dicha medida pretende modificar, constituir o extinguir un derecho concreto sobre bienes, ¿no? Que tienen que ser registrables para que proceda una anotación, si no, nos planteamos otro tipo de medida por ahí más intromisible, ¿no? Más gravoso. Entonces, en la anotación preventiva, fíjense que hay un interés directo del solicitante sobre dicho objeto, lo que no sucede en el embargo. Me explico. En el embargo, lo que nos interesa, lógicamente, no hablo de las pretensiones reales, que también en ellas puede proceder un embargo, lo dice el código. Hablo de pretensiones estrictamente pecuniarias. Quizá al solicitante de la medida no le interesa como tal el objeto del embargo. Lo que le interesa es aquello que representa cuantitativamente el embargo. Al punto que inclusive se puede pedir, por ejemplo, podemos imaginar la sustitución del embargo para que ya no recaiga sobre un bien, sino sobre otro. O cambiar un embargo por una retención. Pero una anotación preventiva, la sustitución de la medida, fíjense que no sería procedente a priori, puesto que el interés directo se tiene sobre el bien. En cambio, en el embargo, sobre lo que representa. Perfecto. Al punto que, fíjense, cuando se remata el bien embargado, el embargo deja de recaer sobre el bien porque se levantan las medidas cautelares, se tienen que levantar todas, el bien tiene que quedar libre. Pero el embargo se traslada a la cantidad, al producto de remate, con lo cual opera una subrogación real. Fíjense, de ser un bien, lo embargado, a ser la suma de dinero. Entonces, yo creo que este es, aparte de otras cuestiones, el elemento que distingue a las medidas. Muy bien, doctor. Y tengo una pregunta para el doctor Fabio, así él puede continuar con lo que nos indicaba. Es del doctor Ricardo Rebollo. Él lo que quiere saber es por qué los jueces constitucionales son reacios para disponer medidas cautelares. Doctor Fabio, mientras
continúa Sí. lo que se le cortó antes de... Sí, sí, gracias. Bueno, lo que decía era que las medidas cautelares complementarias también pueden ser la de embargo genérico con la inhibición de bienes, ¿no? Es que pues, justamente para eso, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos estar, pongámonos el caso de un acreedor, ¿no? Quiere que le devuelvan su dinero y no sabe los bienes, quiere demandar, pero no sabe cuáles bienes tiene su deudor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero vamos a hacer la demanda y después de admitir la demanda, le metemos las medidas cautelares, mal, ¿no? Claro. La otra opción, ¿cuál sería? Bueno, vamos a hacer una búsqueda patrimonial, ¿no? Entonces vamos a meter la demanda, vamos a medida preliminar y ahí solicitamos la medida preliminar oficio. Sí, es mucho mejor que la anterior, pero también un poco riesgosa, porque puede enterarse también el deudor y levantarse con los bienes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Directo en la medida, señor juez, con obviamente las fundamentaciones, solicito embargo genérico. El embargo genérico, ¿qué tendría que hacer? Si se cumple obviamente bien el 335, tendría que decir, pues no, entonces, embargo de todos los bienes y oficio para que Derechos Reales investigue los bienes y ponga el embargo con la provisión de... ¿Eso es lo que va a hacer el deudor? Va a hacer que el Ahí deudor... sí sería efectivo. Claro, Perfecto. salga de su caparazón el deudor y diga, momentito, ok, todo mi patrimonio, por favor, aquí está, aquí hay un lote, tengo, por favor, embárguenlo, y todo lo demás, por favor, libérenmelo, por el amor de Dios. Va a ser él el que pida que se sustituya le va a interesar, porque imagínense que lo estén persiguiendo por una deuda de $20,000. Usted tiene un patrimonio de $100,000 y le congelan los $100,000, bienes, dinero. No le va, usted mismo, el mismo deudor, como digo, va a salir de su caparazón corriendo. Entonces, por favor, un momento, señor, aquí está. Esto, por favor, embárguenlo, ¿no? Y eso es lo que establece. Ahora, lo que dice el doctor Ricardo Rebollo, saludos, querido doctorazo. A mí me parece que es por un tema de fundamentación. Muy pocas veces se fundamenta cabalmente la solicitud de las medidas cautelares en acciones de amparo constitucional. Y lo más curioso de todo es que cuando el Tribunal Constitucional deniega, también lo hace sin fundamentación. En el mismo otro sí le pone, ¿no? No al lugar porque tal cosa. Otro motivo también que he visto es que muchas veces la solicitud de medidas cautelares es prácticamente la misma que la solicitud de la concesión de la tutela, ¿no? Entonces, la medida cautelar tiene un objeto que realmente es el objeto real, por eso es medida cautelar real. Entonces, si lo vamos a equiparar plenamente al objeto de tutela es una cosa constitucional y objeto de medida cautelar es otra, aunque de dimensiones similares, pero son muy diferentes. Entonces, eso creo que son los principales motivos por los cuales no son muy exitosas las medidas cautelares reales en acciones de amparo. Doctor Fabio, usted ha dado en el punto de algo que es muy común. La gente cree que es simplemente fundamentar lo de la pretensión principal y en una sola línea y pido medida cautelar de tal. Cuando es lo que el doctor Alejandro Cardona dijo, hay un proceso principal y dentro de ese hay un proceso cautelar. Ambos tengo que fundamentar. Fantástico. El doctor Queirolo pregunta si se puede pedir una medida para que se cumpla fuera del territorio nacional. Yo, en lo personal, entiendo que sí, tanto que pueden pedirnos también a jueces bolivianos para que ejecuten una medida ordenada por un juez extranjero. Doctor Fabio. Sí, efectivamente. Efectivamente, doctor, el mismo Código Procesal Civil establece, ¿no?, las normas de cooperación internacional, ¿no?, para la ejecución de medidas, ¿no?, y en las que evidentemente medidas y órdenes judiciales, ¿no?, en las que evidentemente también entrarían las medidas cautelares reales. Fantástico. Y este es para el doctor Cardona. ¿Qué es lo que sucede? Pero algo le pasó al doctor Cardona. Si un inmueble anotado es vendido y en sentencia la parte que anotó gana el proceso. Bueno, mientras el doctor Alejandro viene, esa es una de las finalidades que tiene esa medida, enervar el tema de la buena fe, precisamente para que todas aquellas personas que adquirieron el bien anotado sepan que queda sujeto al proceso donde se consiguió esa medida. O sea, está atado al proceso principal. Esa es la finalidad que tiene. Muy bien. Le cuento, doctor Fabio, que tenemos
muchísimas preguntas y no sé si nos va a dar el tiempo para que respondamos. No sé si hay algo más que le ha quedado pendiente a usted para que diga antes que sigamos, doctor Fabio. No, doctor, no. Bien, la doctora Melgar pregunta, cuando el acreedor no registra los bienes, pero sí los registra su pareja y solo hay un matrimonio de hecho. Entiendo que lo que ella quiere saber es si uno de los cónyuges debe dinero, el acreedor puede cobrarse con los bienes del otro cónyuge. Aquí el experto es el doctor Alejandro Cardona, que precisamente él está trabajando su tesis sobre el embargo de bienes gananciales. Pero un poco para dar un panorama, siempre hemos de distinguir entre los bienes propios, los bienes comunes, ¿no? Y las deudas propias también, y las deudas de la comunidad. Entonces, la regla es que las deudas propias se pagan con bienes propios. Doctor Alejandro, estábamos hablando precisamente sobre una pregunta que nos hace la doctora Melgar, y ella plantea que cuando el acreedor no, entiendo yo que es el deudor, no registra bienes, pero sí registra su pareja, el acreedor podría cobrar la deuda de uno de los cónyuges o con los bienes del otro cónyuge o con los de la comunidad. Está con su micrófono, doctor Alejandro, está con su micrófono apagado. ¿Le puede dar? ¿Me escucha? Doctor Alejandro Cardona. Bien. Ahora sí. Fíjense que es un... Sí, no sé si me escucha. Sí, perfecto. ¿Sí me escucha? Perfecto. Ya. Perfecto. No, le decía, miren, este es un caso muy conflictivo, sobre todo desde el punto de vista de la materia. Me explico. En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente civil, por efecto del artículo 521 del Código Civil, se podría afirmar de que el deudor que no ha registrado bienes, pero sí los tiene con su conviviente, porque creo que es un tema de unión libre, podríamos decir que por el 521 del Código Civil ha adquirido la propiedad, ¿no? Pero tenemos un sistema consensualista de adquisición de la propiedad, con lo cual ha hecho subintrar en su patrimonio un bien obviamente en régimen de comunidad aparentemente. Lo problemático del asunto es, ahora, ¿cómo podemos embargar, por ejemplo, la parte que le corresponda al deudor en este bien ganancial, aparentemente ganancial, cuando el bien no está a su nombre? Y es que para que podamos comprobar la ganancialidad del bien, primero habría que comprobar la unión libre, que no corresponde al acreedor, y además habría que comprobar la ganancialidad, porque que exista unión libre no quiere decir necesariamente que el bien sea ganancial, puesto que podría ser un bien propio por sustitución. Sí. En ese sentido, desde un punto de vista puramente práctico, es muy, muy conflictivo. No sé si me he dejado entender con esto último. Perfecto. Ahora, distinto sería el caso que el bien esté a nombre de ambos, con lo cual no hay necesidad ni de comprobar la unión libre y prácticamente se tiene constancia de que el deudor tiene un bien registrado a su nombre, aunque sea en parte. Tengo una duda, tengo un planteamiento que tiene que ver con las medidas cautelares específicas y con el poder cautelar genérico. Fíjense, ¿será que, pregunto, el juez solo puede conceder embargo cuando se cumplen estos requisitos que indica el 326? ¿Será que solo podrá conceder anotación o intervención cuando se cumplen estos requisitos que indican la norma, o anotación preventiva, cuando en realidad tenemos el 324 que establece el poder genérico del juez? O sea, ¿será que el juez está limitado a las condiciones y a los requisitos que exige cada una de las medidas nominadas, o puede ir más allá y concederlas
por ese poder cautelar genérico. Entendemos que aquí el punto está en que lo cautelar también es un derecho constitucional, porque hace a mi derecho de asegurar las cosas. Ahora, si yo necesito asegurar algo mediante un embargo, el caso concreto, pero el artículo específico me dice que no puedo porque no se cumple uno de los numerales, significa que no tengo derecho al embargo, o el juez podría otorgármelo pero con otro nombre. Estamos hablando acá de un aparente conflicto entre una medida cautelar nominada y el poder cautelar genérico. ¿Qué me dicen, doctores? No sé si me a ver, expliqué o si es muy, mire, o si es muy ambiguo. yo creo que quizá ¿Aló? yo creo que quizá la respuesta está en el sentido literal de la norma cuando dice el acreedor podrá, con lo cual entiendo que es facultativo, pero por otro lado también habría que meditar, ojo, no vamos a dar una respuesta concreta, pero habría que meditar si el legislador ha regulado ciertas medidas cautelares específicas, porque estas son de orden público, y ha otorgado un poder genérico, y estas no serían tanto de orden público. Entonces, cuando regula el legislador algo, es porque hay un orden público comprometido y por lo tanto establece presupuestos específicos también para ello. Pero personalmente entiendo que son simplemente algunos supuestos en los que se podría otorgar la medida cautelar, porque fíjense que cada supuesto del 326 es muy específico, al punto que a veces también señala cuál es el tipo de pretensión en la cual se podría, pero seguimos en el tema de podría, con lo cual creo que es en algún punto también discrecional de la autoridad judicial. El tema es que normalmente los jueces no se fijan en ello y yo creo que hacen bien. En realidad yo planteo que no se debe limitar la concesión de una medida cautelar a las exigencias del artículo concreto. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el legislador pueda determinar todas las posibilidades de peligro o riesgo de daño en solamente 6 o 7 numerales. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros tenemos derecho a asegurar algo, no puede estar limitado a unas 3 o 4 causales que me establece el código. Por último, estando limitado, no me dé, señor juez, embargo, llámelo lo que usted quiera, pero concédame lo mismo, porque usted tiene poder cautelar genérico. En fin, eso simplemente lo planteo para un próximo debate. Señores, encantadísimo, doctor Fabio Jofré, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor Alejandro Cardona Herrera, ¿sí? Máster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad de Valencia, actualmente elaborando su tesis de doctorado sobre el embargo de bienes gananciales por la Universidad de Valencia también. Doctor Alejandro, cuando defienda su tesis, quiero invitarlo para que nos la comente también. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Encantado. A todos los que nos acompañaron hoy y a todos los que nos siguen cada sábado. Un abrazo a todos, señores. Vamos a ver acá. Sí, estamos. Un gusto saludarlos. Hasta luego, Torres. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.